Buenos días. Un cordial saludo para el doctor Bernardo Vega Crespo, ex decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. Doctor, en 21 universidades del mundo se están haciendo estudios sobre los cuidados biosanitarios ante el COVID-19. ¿Nos podría, si es tan amable, ampliar la información sobre estos estudios? Bienvenido. Buenos días y muchísimas gracias. Es un placer estar en su prestigioso medio de comunicación y a través de él comunicarnos con las personas, con los radioescuchas, con un poco el mensaje de ayudar y de colaborar mediante la investigación a la toma de decisiones adecuadas en salud pública. Y sobre todo, el objetivo de este proyecto en el que participan 21 instituciones a nivel mundial, que nos hemos aunado en esfuerzos para identificar la forma en que las personas están reaccionando y la aceptabilidad de la misma ante las medidas de restricción social y sobre todo los factores que pueden favorecer el cumplimiento de las mismas o también disminuir la adherencia a esta. Este proyecto se llama COVID International Citizen Project sobre el coronavirus y justamente busca hacer un análisis progresivo y frecuente sobre cómo se van cumpliendo las medidas. Justamente también hacer un llamado a la ciudadanía. Estamos ahorita actualmente en la segunda ronda de la aplicación de un formulario que da cuenta de algunos datos sociodemográficos y algunos elementos fundamentales que dentro del cumplimiento de la bioseguridad para la prevención del COVID. Ahora, doctor Vega, estos estudios, ¿cuándo se iniciaron y qué tiempo tienen para concluir y ser presentados a nivel mundial? La primera ronda de encuestas se inició el día 2 de abril y básicamente estamos lanzando una encuesta cada 2 semanas. Actualmente está abierta la segunda ronda de encuestas que nos va arrojando datos bastante interesantes sobre el nivel de cumplimiento y las características que tiene la población que cumple o no cumple esto, con el objetivo de poner estos datos en conocimiento de los gobiernos descentralizados, sobre todo aquí en la ciudad de Cuenca, y también de las instancias gubernamentales de salud para poder adaptar políticas y para poder generar procesos que permitan una mejor adherencia y un mejor cumplimiento de las medidas de restricción social. ¿Cuál es el En la universo? primera ronda, ¿Cuál es el universo, doctor en la Vega? primera ronda exactamente alcanzamos un total de 1,562 personas, principalmente de la ciudad de Cuenca. En la segunda ronda, que vamos a mantener abierta hasta el primero de mayo por la noche, estamos ya con un universo de 1,600 personas, principalmente de la ciudad de Cuenca. Uno de los elementos fundamentales que busca el proyecto CP-COVID es justamente identificar qué medidas se cumplen más y qué medidas se cumplen menos y cuáles son los factores. Por ejemplo, dentro de las preguntas que hacemos dentro de este cuestionario sobre el cumplimiento de las medidas de restricción social sobre el distanciamiento, no sé si es que gusta que le comparta la pantalla para que pueda ver usted los datos de primera mano. Tenemos varias preguntas que hemos hecho a la ciudadanía y nos permiten identificar de alguna forma un cumplimiento alto de algunos estándares, como usted puede verlos, ¿no es cierto?, dentro de las medidas de protección individual. En estas medidas de protección individual está principalmente, por ejemplo, el distanciamiento social. Mantener una distancia de 1,5 a 2 metros entre las personas tiene un cumplimiento alto y hemos visto que definitivamente en esta segunda ronda también se va mejorando esto,
Lo que nos preocupa es obviamente el 8.7% que no lo hace, que son sujetos o personas que pudiesen estar en conflicto de mantener esta distancia o evitar el alejamiento físico, digámoslo así. El uso de mascarillas también en la ciudad de Cuenca es alto, un 91%. Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, un cumplimiento alto. Lo que nos preocupa es 10.9% de personas que no lo hacen, 10,6, perdón. O por ejemplo, cuando tose o estornuda una persona, el 30%, 3 de cada 10, no se lava las manos posteriormente, ¿no es cierto? O por ejemplo, lavarse regularmente las manos es una medida ampliamente cumplida, 95.6%. El uso de gel desinfectante, un 67.2%. Evitar tocarse la cara, la nariz y la boca, un 60%, un 30% no lo hace, es decir, se sigue tocando la cara. Desinfectar aparatos electrónicos como el teléfono móvil, no lo hace alrededor de un 34%. Y no quedarse en casa pese a que haya manifestaciones o síntomas gripales, un 11%, 1 de cada 10 personas no lo hace. ¿Qué nos parece importante estas cifras tomando el contexto local? Si usted ve justamente la progresión de casos nuevos que existen en la provincia de La Suay, comparados con casos en la provincia del Guayas, donde existe un mayor relajamiento en las medidas de restricción social, un menor cumplimiento, digámoslo así, hay más casos. Es decir, la población, dentro de su actividad o dentro de su posibilidad de generar un proceso de autoprotección, genera un proceso que a su vez redunda en unas menores tasas de infección y menores posibilidades de contagio que puede tener. Por otro lado, también es importante que en una sociedad post-COVID, post-infección del coronavirus, estas medidas que estoy indicando no simplemente van a estar presentes durante la emergencia, sino van a estar presentes en el día a día de cada una de las personas, porque el virus ya se encuentra en fase comunitaria, es decir, con la posibilidad de una transmisión local o entre personas. Doctor Vega, desde su punto de vista médico, profesional, desde su experiencia, ¿qué deberíamos hacer los cuencanos desde el 4 de mayo próximo? Porque el gobierno nacional ha dejado en manos de cada COE cantonal, de cada alcalde, la decisión de pasar de un semáforo de un color a otro. ¿Cuál es su criterio? Me parece que realmente viendo las declaraciones que han hecho las autoridades locales, desde el alcalde en distintas ciudades y en distintos cantones de la provincia de La Suay, Quito, Cuenca, escuchaba también Nabón y otras ciudades, donde se deja la discrecionalidad o donde se deja la decisión final del cambio de semáforo al gobierno autónomo descentralizado, me parece bastante prudente. Por las siguientes razones, justamente los gobiernos autónomos descentralizados y las instancias o los COEs cantonales o los COEs provinciales son aquellos agentes que pueden identificar las falencias y los requerimientos para cambiar obviamente de un estado de alerta o de un color a otro. Por ejemplo, uno de los elementos fundamentales que guía el asunto o guía la cantidad o el cambio de la coloración en el semáforo son justamente las posibilidades de tener un recuento real de número de casos de infectados por coronavirus. Como es de conocimiento público recientemente con la adhesión de las pruebas rezagadas, a nivel nacional pasamos de 11.000 a más de 22.000 casos de coronavirus y en la provincia de La Suay alrededor de 280 casos a cerca de 440 casos diagnosticados. Esto no quiere decir que fue un incremento en la curva, sino que obviamente no una medición real, digamos, o en tiempo real, que es bastante difícil para salud pública, se debe reconocer un tamizaje universal es algo bastante complicado. Sin embargo, al no tener un recuento real de los casos, evidentemente no se puede hacer un cambio de semáforo.
Otro elemento fundamental que se debe tomar en cuenta también es el número de hospitalizados y el colapso posiblemente que pudiese darse en un sistema de salud. Ventajosamente en la provincia de La Suay, específicamente en el Cantón Cuenca, considero que las autoridades de salud y las autoridades municipales han hecho un trabajo bastante importante, ¿no? Sobre todo se demuestra que el sistema de salud, pese a las debilidades y falencias que puede tener, no ha sido saturado, no ha sido sobrepasado, básicamente por el cumplimiento que tienen de las medidas de restricción y también, obviamente, de la capacidad hospitalaria. El tercer elemento que se debe analizar también para cambiar el semáforo es una realidad que también vemos en la encuesta que realizamos, ¿no? Hay un porcentaje bastante importante de personas que definitivamente tienen situaciones que les impide de alguna manera quedarse en casa. Por ejemplo, es más fácil que se quede en casa una persona que tiene un ingreso mensual fijo, es decir, una relación de dependencia, que una persona que tiene que tener una actividad comercial para su sustento o su autosustento. Es más fácil que se quede una persona que puede tener mayor comprensión de las medidas o los riesgos que tiene, por ejemplo, con su nivel cultural o su nivel socioeconómico inclusive, que versus una persona con un nivel de formación más bajo o con un nivel socioeconómico más bajo. Y otro factor que analizamos fundamentalmente son elementos que no se ven en la realidad diaria, como es el incremento de la violencia intrafamiliar y de género. Si hay violencia intrafamiliar y de género, es menos probable que una persona se mantenga en casa. Es decir, para cambiar la medida debe ponerse en una balanza todos estos elementos, número de casos versus necesidades sociales que evidentemente se están dando, que evidentemente son unas situaciones que ponen en vulnerabilidad a las personas y que son elementos fundamentales para la prevención. Ahora, doctor Vega, las cosas se complican más porque se están anunciando ya despidos de trabajadores, de empleados, tanto del sector público como privado. Y ahí sí las cosas se complican más. Definitivamente, yo pienso que uno de los escenarios que puede agravar o que puede generar un proceso de un rebrote, digámoslo así, que todavía estamos viendo si la curva se ha aplanado o no se ha aplanado, es justamente la posibilidad de mantener un empleo y un empleo remunerado. Una persona necesita generar el sustento para su familia, necesita obviamente subsistir y sobrevivir, necesita inclusive cubrir otras necesidades que pueden estarse dejando de lado o viendo las situaciones como la punta del iceberg, el número de casos de COVID, pero hay personas que tienen enfermedades crónicas que necesitan comprar una medicación y al no tener trabajo, al no tener empleo, la desestabilización en estados mórbidos previos va a presentarse o puede presentarse estados inclusive que pueden redundar, que son producto de una falta de ingreso como enfermedades en los recién nacidos, en los niños, etcétera, pueden presentarse. Es decir, la medida menos adecuada en esta etapa de crisis sería el despido y dejar a la gente que en estado de necesidad, que somos todos, necesitamos tener un empleo digno. Finalmente, doctor Vega, volviendo al tema inicial, a la pregunta de los estudios que están haciendo ustedes sobre los cuidados biosanitarios, ¿usted cree que los resultados servirán como herramienta de alguna manera, herramientas metodológicas para la toma de decisiones en políticas de salud? Definitivamente ese es el objetivo que tenemos con el estudio. Hemos puesto en conocimiento de las autoridades en el Ministerio de Salud, también en la Municipalidad de Cuenca, donde esperamos que los resultados de las investigaciones sirvan de aporte para focalizar, obviamente, esfuerzos en aquellas personas con mayor vulnerabilidad y justamente menor posibilidad de cumplimiento de las medidas de restricción social. En términos generales, en la ciudad de Cuenca, el 57% de las personas tiene un cumplimiento de las medidas de restricción, en tanto que el restante porcentaje tiene un cumplimiento moderado
o muy limitado de las medidas de restricción. La epidemiología social de la salud y la epidemiología crítica. Efectivamente, yo pienso que no solo es buscar los determinantes sociales que habla justamente de la epidemiología, sino lo que la epidemiología crítica dice es la determinación social, que es justamente el punto que mayor conflicto ha generado en el Ecuador. Hablamos de determinación social por aquellos aspectos que no necesariamente son fáciles de cambiar, por ejemplo, como el estado de pobreza. Por ejemplo, como la falta de educación, por ejemplo, como la falta de accesos de servicios de salud. Aquellas personas que ya tienen ese tipo de circunstancias o tienen esa determinación social de lo que es lo que habla la epidemiología crítica, evidentemente son personas más vulnerables a tener una infección y a tener obviamente resultados adversos dentro de la infección de cualquier problema de salud, no se diga dentro de una epidemia del coronavirus. Bien, gracias al doctor Bernardo Vega Crespo, ex decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca. Doctor, si usted lo permite, volveremos en los próximos días cuando concluyan los resultados, los estudios, para seguir dialogando sobre estos temas importantes. Con todo gusto y más bien muchísimas gracias por el espacio que usted me ha permitido compartir. Bien, gracias, doctor, desde siempre y hasta siempre.